Nos reunimos en una nueva mesa de café en la posibilidad de analizar y contextualizar la realidad argentina con muchos temas en agenda naturalmente y con gente amiga que nos ayuda a poder precisamente dar una mirada sobre esa agenda periodística. Vamos a saludar a nuestros compañeros. Se suma Martín Urrizel. Que Martín, buen día. ¿Cómo le va? Pablo? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buena mañana para todos. Feliz viernes. Todo llega en esta vida. Los viernes son más lindos, ¿no? Sí, Es así, siempre ya el jueves es como que digo, es la mejor noticia que tenemos para dar. Mañana es viernes y Y empieza el el tiempo lunes la de desazón, por ejemplo. Como Sí, contra la no, partida. el domingo a la tarde. El domingo a la tarde. Es duro el domingo a la Los tarde. domingos son- Pero el peor día de la semana siempre lo sostengo El martes. ¿Qué El pasa martes. con los martes? ¿Cómo Dios mío, estamos? ¿les pasa también? Vamos a saludar a Paula Esteco. Paula, ¿cómo está? Buenos Hola, días. buen Qué día. gusto. Un gusto Qué enorme placer. formar parte de esta mesa. Un gusto. Muchísimas Muchas gracias, por la venir, invitación. Paula. Y a Mildred también, nuestra compañera, le damos la bienvenida. Nos vimos fuera de cámara, pero la saludamos formalmente acá también. Bueno, y a Paula que le interrumpimos las vacaciones, o de alguna No. manera te ayudamos a acomodarte un poco para arrancar el lunes. Te Es volvés bueno a incorporar. volver a absorber toda la información. Qué tremendo, ¿no? El nivel de información que Te vas 15 días, es otro país, Claro. es otra... se transforma todo. Sí, todo, Y vos todo, decís, y todo esto voy procesando día a día cada vez que hago medios, que hacemos noticiero, que hacemos producción. Se cambian los nombres, se van ministros y todo así, Sí. todo el tiempo. Sí. Pero está No nos bueno atreve. aclimatarnos para volver el lunes a arrancar con todo. ¿Se puede vacacionar desenchufándose, olvidándose, o necesariamente hay que estar siguiendo los titulares, la información, incluso estando de vacaciones? Bueno, yo hice, la verdad, una hazaña esta vez, porque una semana no toqué el celular. En una semana pude no tocarlo. Terminé 2 libros, así que fue toda una hazaña. Y no pasó nada. No pasó Digo, no- nada. no pasó Pero nada no tocar el raro, celular todo es bien. apagarlo. No, Ah. no, tenés razón, Martín. Porque cada tanto, viste, vas al río, volvés, venís a la pileta y pasás y tic, viste, Y sí. y haces, a ver qué hay. No, todo, no me interesa, listo, chau, no entro. Pero Bueno, no lees las noticias, por ejemplo. No, Eso no, está, bueno, no, Eso no. es mucho. Y me enojaba sí. con el grupo familiar Ajá. que estábamos jugando al uno o a Y chusmeaban el celular. al Desconectados, que es un Sí, grupo de una carta que está buenísima, ¿la conoces, Mildred? Está, No. está muy buena. Bueno, son preguntas, disparadores para debate. Sí. Ah, sí, bueno. está buenísimo ese juego. Dice, ¿miedo a qué le tenés en la vida? ¿Cuáles son las 3 cosas, los 3 momentos más felices? Y ahí está tu cuñado, está tu mamá, o sea, tu pareja, Claro, tu hijo. claro. River. No vamos a entrar en esa porque vamos a tener problemas. Las cosas que me preocupan, soy feliz. Supongo que claro. está River. Con las dos primeras estará la River. gente no tiene por qué saber que yo soy de Boca, vos lo sabés. Así que está provocando. Acá también es de River. Sí, de River. Todos de River. Bueno, Mildred es de Boca. De Boca. Mildred es de bien, Boca. qué bueno. Aparte es de Boca una hincha, en serio, seguís Boca, ves los partidos, Sí, gastás al me de gusta River. mucho, me gusta mucho el fútbol, pero también soy hincha de estudiante, voy mucho a la cancha, así que también. Claro, es futbolera. La semana que Me viene dicen- pues, empieza a jugar estudiante. Sí, Bien. pero me dicen que tengo doble casaca. Tengo ese reproche. Por ser Bueno, estudiante. Viste que y te de Por Porque Boca. ser es de de Boca, cuarto. claro, estudiante de Ah, cuarto. mira, muy bien. Porque Estudiantes ahora no acepta que puedas ir, por ejemplo, con la camiseta de Boca a la cancha, viste que han puesto esas normativas extrañas. Claro. Imagínate un estudiante Boca que se puede dar en algún momento. Claro, se dio incluso hace unos años en en Copa Mar del Argentina. Plata, en Copa Argentina. Claro. Claro, No a mí recuerdo Belgrano eso. River, por ejemplo. Me ha ¿Eh? pasado. Yo soy, Sí, claro. claro, pero además, claro, ese es complicado tener el muy corazón complicado. partido. Claro. Porque uno es el verdugo. Fue, claro, Claro. muy complicado. Pero bueno, suceden esas cosas. Bueno, vamos a dejar el fútbol un ratito de lado y vamos a hablar de la política porque Milei ayer sorprendió al decidir echar al ministro de Infraestructura a partir de que se filtró la información de lo que había dicho en una reunión. Voy a dejar sin un peso a los gobernadores, que de alguna manera lo había señalado Caputo, aunque Sí. en términos un poco más diplomáticos de los que uno supone lo ha dicho Milei. Y acá se abren, me imagino, 2 debates. El primero, lo que se dice en una reunión privada, que no es lo mismo que vos lo dirías públicamente, ¿no? Los términos, el contexto en el que se hizo en una reunión privada y finalmente sale al aire. Y la otra es la discusión política y social que implicaría
de financiar a las provincias. Así ¿no? es, bueno, y yo le agregaría un tercer aspecto porque conocimos que eyectado Guillermo Ferraro pierde el rango de Ministerio, Infraestructura pasa a Secretaría, queda bajo la órbita del Ministerio de Economía y eso como que amplía las facultades de Luis Toto Caputo y a mí me impresionan las facultades extraordinarias y los superministerios. Me da la impresión de que en este caso, bueno, puede atentar contra cuestiones republicanas, federales. Digo, es el correlato. Se va un libertario, se va alguien más, digamos, que no viene de otras fracciones políticas, sino alguien más a lo mejor cercano ideológicamente a Milei. Sí, ¿no? y hay otra cuestión en eso de los superministerios, y es el hecho de que infraestructura era de alguna manera, junto con el Ministerio del Interior, el ministerio que iba a atender la mayor cantidad de demandas en términos de provincias, ¿no? Sí. Obras públicas, transporte, muchas cosas que son demandas de todas las provincias. Bueno, y ahí está Córdoba, perdón que te interrumpa, Sí. ¿no? Con personalidades, funcionarios designados por el esqueletismo, y uno de ellos es Moyeta, que está en plena tensión. Incluso el intendente Llamosas había pedido audiencia en esta semana para ver cómo era el tema de los subsidios. Hay que ver qué va a pasar con Moyeta, con Jovine, en electricidad también. Sí. Hay bastantes cordobeses ahí apoyando al Lo gobierno que de sucede Milei. es que, en principio, era un ministerio que había tenido poca impronta. No tenía presupuesto, Pablo. Por ejemplo, ¿no? Era todo crisis en ese ministerio. Ahora, pareciera que no se va por una cuestión de gestión, sino por lo que ocurrió ayer en esta reunión, por haber filtrado. Por lo cual uno puede suponer que el desguace termina ahí. Digamos, el enojo es con Ferraro y no con cómo funciona el ministerio, por lo menos hasta ahora, ¿no? Sí, ahora estuve leyendo, por supuesto uno no tiene acceso a esas primeras fuentes, pero sí en los trascendidos y en las columnas de opinión que hoy se leen, bueno, señalaban que de alguna manera había un descontento, un problema de conducción de ministerio en Guillermo Ferraro, que es alguien que viene del ámbito empresario y que aparentemente no daba pie con bola en el manejo de ese superministerio que es infraestructura, ¿no? Y donde todo, como bien vos decías, todo era déficit y tenían que atajar todos los penales, ¿no? Es el que tiene que comunicar la baja de los subsidios en casi todos los programas donde hay subsidios. El fin de la obra nacional. Sí, los cambios de las tarifas, atender los reclamos por el fin de las obras o las obras que están paralizadas. Y bueno, aparentemente no estaba pudiendo dar. Ahora, si lo querés echar por la gestión, no lo echás ahora. No, pero esta es la mejor porque excusa. acá pero acá te Es lo, una cuestión de vincula disciplinamiento, directamente. porque Claro, exactamente. es una cuestión de disciplinamiento y aquí se pone en evidencia además lo nocivo que resultan los off the record. Sí. Esas filtraciones, una frase en medio de una negociación como se está dando, que te filtren esa frase de que vas a fundir a las provincias, de que no le vas a dar un peso a las provincias, es nocivo, porque rápidamente hubo reacciones. Puyaro desde Santa Fe, Beretinec desde Río Negro, salieron rápidamente a criticar el Movimiento Popular Neuquino en Neuquén, y todo eso son posturas que hacen difícil que el martes puedan levantar la mano votándole en general la ley, ¿no? Pero aparte confirma, para mí, ¿no? Esta actitud del presidente Javier Milei confirma que efectivamente lo dijo, porque no lo vas a echar sí, claro, si vos era no la lo ratificación. dijiste. Si había Vos lo dudas, desmentís, ya lo está. dijiste, nos No hay vas a fundir. desmentida. No hay No, desmentida. al contrario. No, al Hay, contrario. se paga una consecuencia por filtrar algo que parece que efectivamente se dijo. Nos va a fundir, no nos va a dar un peso si no acompañamos una ley. Digo, hablo así, el colectivo tiene que ver con las provincias. Sí. Nosotras, las provincias, si no acompañamos el proyecto de ley ómnibus, nos va a fundir. Ahora, dejando de lado esto que para mí se termina hoy, lo de Ferraro. Nadie va a llorar por la salida de Ferraro, ¿no? Como ministro de Infraestructura. La preocupación es, che, ¿en serio? Porque después no es que lo dejan sin plata a Puyaro, a cualquier gobernador. Eso va a tener un Para impacto mí, social. sí, yo creo que es la punta de algo que viene más allá. Escuchaba algunas declaraciones hoy y tiene que ver con esto que mencionabas en el comienzo de aleccionar. ¿Por qué? Porque la semana que viene es fundamental, se firmó el dictamen de mayoría con modificaciones, incluso algunas firmas en blanco, estaba escuchando con modificaciones a los artículos que ya fueron modificados. No hay prueba de eso todavía, pero digo, el martes que viene van a empezar a votar una mega ley, un mega proyecto que tiene un montón de consecuencias, que es tremendo, que tiene cosas urgentes y que tiene cosas que no son urgentes. Y ahí está el radicalismo declarando parte del peronismo, la fragmentación, las tensiones, que esto es un hecho puntual aleccionador. Para mí me parece que tiene que ver con un modus operandi, estas formas de este nuevo gobierno que hace 2 meses nomás que está,
y que va por todo en estas formas que nos sorprende porque rompe a lo que estamos acostumbrados a ver. Sí. Ahora, ¿podría hacerlo de otro modo? Porque digo, hoy Milei ha logrado instalar el discurso que este es el camino que va a llevar a la Argentina en 15 años a Irlanda, 35 años a Estados Unidos, lo que vos fuera, pero que es el camino de salida, ¿no? Dentro de un año, ¿vos podés volver a discutir en estos términos con un nivel de ajuste como el que se prevé o con un nivel de caída económica y demás? ¿Podés volver a caerlo? ¿Es ahora o es nada? ¿Lo han entendido de ese modo? Digo, dejemos de lado Argentina. ¿Es posible en cualquier lugar del mundo un modelo como el que se está implementando en estos 40 días, sin costos sociales, sin estallido social? A mí me parece que para el proyecto de Javier Milei y para un proyecto liberal libertario entienden que sí, que es ahora, que es así, que es la forma de desplegarlo, porque hay que hacer como toda una reconfiguración del Estado. A mí me parece que no son los tiempos de una democracia, de una república y de un país federal, porque esto implica un apriete, un desguace, una quita de las partidas presupuestarias a las provincias. Digo, vos tenés un laboratorio con condiciones ideales, variables económicas, todo esto se tiene que dar para que tal cosa funcione. Pero en el medio y adentro tenés gente, tenés provincias, tenés otras gestiones, tenés necesidades, tenés políticas de Estado. Digo, pensándolo totalmente abstracto, a lo mejor sí, hay que hacerlo así. Pero no lo podés pensar abstracto, porque estamos hablando de algo tan social como un Estado. Yo veo un nivel de inexperiencia, un nivel de falta de manejo, un nivel de pruebo, ensayo y error, si no lo cambio, mientras tanto me reúno, busco votos, porque la gobernabilidad hay que darla, pero está muy complicado. Digo, las alianzas están complicadas cada vez más. Una marcha, otra marcha, bueno, estuvieron cubriéndola, digo, y no solamente los que no votaron a Milei o los gremialistas, había mucho autoconvocado, digo, y eso no sé si va tomando nota el gobierno, ¿no? Con estas formas de embestir que está teniendo y que va por más. A mí me da la sensación de que va por más. Ahora, ¿cómo lográs ir por más? Porque ese es un debate que por lo menos yo no tengo las respuestas. Por ejemplo, Bolsonaro hizo una reforma laboral porque tenía los votos en el Congreso, porque tenía músculo político, porque había gobernadores que le respondían, porque había poder territorial. Hoy Milei no tiene gobernadores que le respondan, no tiene intendentes, tiene una minoría en el Congreso, una minoría importante, porque sería la tercera minoría en el Congreso. Necesita de acuerdos, pero aquellos con los que tiene que acordar los trata de coimero, les dice que los va a desfinanciar, que no les va a mandar un peso. No la vimos nunca. No sé lo que cómo tiene Milei, Pablo, esto, es ¿no? el apoyo de la gente. Porque Milei ha ganado de forma mayoritaria y Sí. tiene el acompañamiento de más del 50% del electorado. Bueno, Un pero- 30%, perdón, Mildred, con íntima convicción y otro porcentaje que debe ser del 20, del 23, los votos de Patricia Bullrich, porque entendió que Milei era mejor opción que la continuidad del Que oficialismo. expresaba la voluntad de cambio. Claro, que expresaba la voluntad de cambio. Me parece que ese acompañamiento todavía está. El tema es a qué costo ese cambio. Digo, no sé Claro, si se ve. pero el sector del electorado que acompaña todavía tiene esa convicción y continúa la luna de miel. Entonces Bueno. esa legitimidad de origen a él le apura los tiempos. Pero Lo tiene que pongámonos hacer en el ahora. lugar del- Y Sí. además hay otra cuestión que tiene que ver con las lógicas de la política. Milei tiene una convicción de que las cosas tienen que ser por shock, que el gradualismo no sirve, ni va a servir en su programa, en lo que él tiene pensado. Pero además tiene que apurar las cuestiones para hacer todo durante este año, porque el año que viene va a ser otro año marcado por la lógica electoral, donde ellos se van a, digo ellos, el gobierno, la Libertad Avanza, se juega una prueba de fuego que es la de tratar de dar mayor volumen obtener político, músculo político, claro. exactamente, en las cámaras bajas y en la cámara alta. Por eso es necesario ahora, necesario, entiendo yo que lo piensan como necesario, apretar de esta forma y avanzar de esta forma, Como ¿no? que es ahora o nunca, porque aparte tenés ese enamoramiento con el electorado que cuando empieza a sentir los efectos del despliegue de un Estado liberal libertario te empieza a quitar las adhesiones. Bueno, pero vos también tiene que hacerlo tenés- ahora. a los gobernadores también los votó la gente, a los intendentes. Y vos tenés que acompañar un ajuste en salud, un ajuste en educación, tenés que acompañar una suba de las retenciones, tenés que acompañar una caída de las jubilaciones. Lo van a hacer Esa en es la detrimento de complejidad. sus propias gestiones. Bueno, claro. Bueno, esos son 3 puntos claves que son los que no van a acompañar y ya anunciaron que no van a acompañar, al menos desde Córdoba, Santa Fe, bueno, un montón de gobernadores que tienen que lidiar con esto, ¿no? La falta de caja en las jubilaciones, el cambio en la fórmula, las retenciones, ganancias, son los 3 puntos los que va a echar mano el gobierno para lograr el déficit cero.
¿no? Y esto se va a ver en marzo fundamentalmente, ¿no? En marzo empieza, digamos, a tensionar fuerte. Febrero ya va a empezar a dejar síntomas de la realidad del ajuste. Y en marzo y abril lo vamos a ver con más. Pero hay otros elementos que también tienen que ver con la realidad de las provincias, por ejemplo. Lo que planteaban ayer algunos gobernadores, y lo planteó también la diputada Aurora de Coni. Si vos sacás el Banco Nación, ponele que lo privatizás, que pasa a ser un banco privado, para muchos sectores productivos de las provincias es la única opción. Porque están otros bancos que no les dan un crédito que permita generar producción, comprar una maquinaria, darle valor agregado y demás. Es decir, son muchos elementos los que vos pones en juego para pensar no la Argentina de hoy, sino la que vas a tener el año que viene, en 5 años, cuando vos ya te quedaste sin banco, cuando la empresa que va a trabajo la empresa estatal ya pasa a tener un interés privado. Ponés demasiado en juego en apenas 45 días. Sí, pero yo creo que el gobierno sabe que lo tiene que hacer ahora o más adelante no lo va a poder hacer. Todavía está ese enamoramiento con el electorado, está la convicción de que la gente votó esto, Pablo. O sea, es un proyecto que se ha acompañado de manera mayoritaria y que es el momento ahora para hacer estas medidas que tienen que ser de shock. Pensando, ¿no?, en que, bueno, yo tengo que implementar un proyecto liberal libertario. Es doloroso, tiene políticas de shock, tiene ajuste, va a sufrir mucha gente, pero sé que el encantamiento con el electorado lo tengo durante ¿cuánto? 2 meses, 3 meses, 4. Si no lo haces ahí, por lo doloroso y por lo que significa este ajuste y esta desregulación de la economía, lo que se te anticipa es mucha conflictividad social. Lo digo pensándolo, no es que yo adhiera a esa idea, a mí me importa dejar en claro esto, ¿no? Pero pensándolo objetivamente, si vos tenés que hacer semejante reforma, claro, ¿lo haces cuando la gente está enamorada de vos o no lo haces más? Sí. Y yo creo que esa es la convicción del gobierno. Las rajaduras de este modelo. ¿Vos decís, Paula? Y a mí me parece que sí. Que hay desencantados. Me parece entre los que hay votantes desencantados, sí, sobre todo el porcentaje que votó en el balotaje, que era el gran porcentaje que optó, al menos que no eligió. Optó, que no lo eligió y que vamos por el mal menor, y pensó que el proyecto de la Libertad Avanza lo era. Y ahí se vio en la marcha del paro del 24, reitero, en donde no eran los sindicalistas solamente, no era CTA, CGT los que estaban marchando, digo, gente de la cultura, gente de salud, jubilados. ¿Cómo van a organizarse los jubilados para salir a marchar? A las 12 del mediodía, cuando el sol rajaba la tierra, no se ve esa porción de gente que va a ser afectada indefectiblemente por la fórmula que se está planteando y que ahora están cambiando, porque digo, están tratando de cambiar algunos artículos y modificarlos para pasar. Hay cuestiones, o sea, en la receta para reducir el déficit vos tenés 2 cuestiones. Por un lado, achicar el gasto, por el otro lado, aumentar la recaudación. Eso es lo básico. Por eso el gobierno está agarrado a regañadientes de 2 cuestiones. Las retenciones, el 33%, porque ya resignó lo de las economías regionales, entonces necesita ese dinero para aumentar la recaudación, porque vos vas a tener una caída del consumo y de muchas otras cosas que van a hacer que no ingrese dinero por otros lados. Entonces necesitas que la cosecha récord del agro se traduzca en dinero para solventar las cuentas del Estado. Y bueno, por el otro lado, la cuestión de las jubilaciones, que representan el mayor gasto en términos de sostenimiento del gobierno, ¿no? Del dinero que se va del gobierno nacional, del Estado nacional. A ver, hablamos de gasto por gasto público, claro, no porque sea un gasto, sino porque es un derecho de los trabajadores, pero en definitiva son las cuestiones que y las que empresas hay que del resolver. Estado, de las empresas del Estado también que van a vender, que quieren vender, bueno, ya sacaron YPF. Ahora, claro, la excluyeron, ¿no?, de ese paquete de privatización. Sí, igual el tema de la privatización está cada vez más complejo, ¿no? Porque en el caso de que, más allá de que se sacó a YPF, en el caso de que se avance con alguna privatización, tiene que cada una ser discutida en el Congreso. Habrá que ver, hay otros intereses. Me parece que los 90 también dejaron algunas enseñanzas, ¿no?, de lo que implica la privatización. En aquel momento se financió ese modelo económico de la convertibilidad con la venta de lo que había y con endeudamiento, hasta que todo eso estalló, ¿no? Porque no hay posibilidades de imaginar un modelo exitoso sin productividad. Por eso es que la discusión acá se plantea, ¿era necesario acomodar las cuentas públicas? Bueno, seguramente era necesario. Ahora, el ajuste por sí mismo, si vos no mejorás la recaudación, si vos no mejorás la actividad económica, primero te deja un montón de gente afuera y después es inviable en sí mismo porque te vas desfinanciando.
vos necesitas, digamos, que la economía crezca, que haya recursos, que en algún momento esos recursos entren, porque ¿cómo haces para financiar incluso un Estado chiquitito? Incluso la posibilidad de que haya una economía más ligada con poderes concentrados, pero tenés que venderlo, tenés que generar condiciones de exportación, y en eso necesitas recursos. No alcanza el ajuste por el ajuste mismo. Sí, ¿no? lo que sí creo que hay es un convencimiento generalizado de que las cuentas públicas tenían que equilibrarse. O sea, esto lo plantea el gobierno nacional, pero cuando vos empezás a revisar las primeras acciones de todos los gobiernos provinciales, independientemente del espectro ideológico al que pertenezcan, todos los gobiernos provinciales hicieron ajustes. Vos te vas a Tucumán y el gobernador Jaldo achó distintas áreas del gobierno de Mansur, que era su antecesor y su socio político, porque el chorro de dinero que se iba en cosas que no representaban nada para el Estado era impresionante. Había organismos que tenían hasta 3.000 empleados y que no sabían para qué servían. Lo dijo Jaldo, que es un representante del peronismo del NOA, que le hizo la campaña a Massa. Después te vas a Córdoba. Lo relativizo que le hizo la campaña a Massa. Le hizo la campaña a Massa, después me parece que le hizo la campaña a Milei. Bueno, ahora se está alineando. Sí. Pero digo, es el peronismo del noroeste argentino, del norte grande federal, como lo llaman ellos. Pero te vas al peronismo cordobés o al peronismo republicano y Martín Yarlora no entró con la motosierra, pero entró con una sierra a mano y empezó a echar también distintas cuestiones y a ajustar las cuentas provinciales porque vio que no cerraba. Sí. Hasta implementar modalidades de productividad en los esquemas de salud que han generado un conflicto del cual nos hemos hecho eco en varias oportunidades. Y te vas a otros estados, como en Santa Fe, donde gobierna Juntos por el Cambio, o el gobierno de Chubut, donde también gobierna Juntos por el Cambio, y la modalidad fue distinta, fue similar, quiero decir. Pero la misma alternativa de Sergio Massa implicaba un ajuste, ya lo habían anticipado, o sea, necesariamente hasta la opción del peronismo en el balotaje iba a desplegar un ajuste. Eso... Pero nadie habló de esto. Claro. No, porque es una cuestión de la forma. En esto que cita Martín, ¿no hay casta en ese ajuste. No, bueno, casta, depende de lo que se entienda por casta, lo charlábamos ayer. Sí. Yo la casta las veo felices. Pero el gobierno dice que la casta, por ejemplo, son los dirigentes gremiales, entonces hacerlos ningunio a la casta. Pero también sindical. A los dirigentes gremiales los veo felices y contentos. Digamos, están preocupados por la situación, pero no creo que en lo personal les haya modificado afectado demasiado. En algo. Claro, a mí me parece que lo está el ajuste, yo no veo que haya una casta que lo esté pagando. Bueno, yo quiero volver a algo. A mí, en nombre de las provincias, no me simpatiza que el gobierno diga nacional que nos va a fundir. Que nos va a dejar sin un peso. Ahora, yo creo que de todos modos, en esa frase filtrada de Milei hay una cuestión de sinceramiento, que es lo que han representado todos los gobiernos. Todos han tenido ese tipo de modalidades con las provincias que no les fueron afines. De repartir arbitrariamente Exactamente. los fondos. Hemos escuchado, el caso particular de Córdoba, que lo conocemos de lleno, de 2008 hasta acá, de la Sota y Schiaretti se han pasado hablando de la discriminación que el Estado Nacional les hacía, restringiéndole fondos. Tuvieron que llegar hasta la Corte Suprema en ese sentido. Cristina lo habrá dicho, en los íntimos del despacho habrá dicho que los cordobeses se arreglen como puedan y las partidas, porque lo que es por coparticipación va a seguir llegando, lo que corresponda. Aquí la cuestión, lo que está en discusión tiene que ver con los adelantos del Tesoro Nacional o otras partidas que el Estado Nacional pueda girar a las provincias. Pero en términos de fondos discrecionales. Que es y acá las beneficiadas del año siempre pasado, Martín. Es decir, nosotros estamos con un presupuesto del año pasado, que eso te implica una caída naturalmente de los ingresos, con un ajuste fiscal que en muchos casos se traduce a economías productivas que afectan a cada una de esas provincias. Pensemos en la cuestión de las economías regionales, pensemos en la cuestión la cuestión misma de los biocombustibles, digo, para dar una mirada más regional, por lo cual la discrecionalidad en este caso toma, que siempre existió, que es muy claro que todos los gobiernos lo han utilizado, pero acá tiene un rol central, porque acá no habla de no te voy a dejar que hagas un pavimento, que hagas una ruta o que construyas otra escuela. Acá te dice te voy a fundir. Digamos, claro, no quiero que tengas un peso. No salieron en a desmentirlo. Fue un off the record. Y entonces, ¿cuál es el sentido de eso? ¿Cuál es el sentido? Que el martes que viene se acompañe el megaproyecto, la mega ley, o sea, el DNU y la ley ómnibus. Y ahí hay cosas fundamentales que están en análisis permanente. Y el tema es ganancias. Vos hablabas, Martín, de la coparticipación. Ganancias es coparticipable, pero ¿qué otros recursos son coparticipables que están reclamando las provincias? ¿Y cómo se va a mover Córdoba en ese sentido?
Digo, ¿cómo va? Martín Yarlora dijo, acá la obra pública no se para. ¿Y de dónde vamos a sacar los fondos? Sí, sobre todo... ¿Apoyamos ganancias y nos bancamos la que viene? Sobre todo si hay una parálisis económica como la que se prevé de una fuerte caída. Nosotros venimos de una caída económica. El año pasado fue un año de pérdida económica, de recesión. Ahora, si eso se profundiza... Pero además venimos del 2014 hasta acá en una caída económica por goteo, Pablo. Sí, Desde claro. la devaluación de Kicillof hasta acá, Argentina ha tenido una caída económica por goteo. Ahora, si esto se profundiza, si vos tenés un consumo que se te desmorona, si se te empiezan a cerrar comercios, si las industrias dejan de vender, si vos tenés... ¿Cómo sostenés un camino paralelo al que te plantea el propio Milei? Porque... yo vuelvo a insistir, esto va primero a golpear los municipios, va a llegar a la provincia, va a llegar a la nación, pero va a llegar desde situaciones que pueden ser muy complejas, ¿no? Desde el despido, el cierre de comercios, industrias que no dan, primarización nuevamente de la economía, acá se vuelve a plantear la idea de poner retenciones a aquellos que ponen valor agregado. ¿Cómo se sale de eso, no? ¿Qué alternativa vos encontrás para que pueda seguir, por ejemplo, funcionando un hospital con una mayor demanda necesariamente, puedas hacer una obra pública, puedan las escuelas tener una infraestructura más o menos acorde? Bueno, la respuesta de un proyecto liberal libertario es que la mano invisible del mercado todo lo va a equilibrar cuando las variables económicas estén acomodadas. Y que no existen esa es la fallos de respuesta del mercado. modelo. Claro, esa es la respuesta del modelo. ¿Es creer o reventar? Es creer, esperar, a ver Yo qué creo que es sucede. reventar, porque el ajuste lo paga la gente, digo, en la O inflación. hacer como dicen los libertarios, hay que cambiar la mentalidad y cambiar la forma de ver la política, que es una nueva forma de ver la política y de organizar las cosas que no es la misma a la que estamos acostumbrados. Entonces ellos se sostienen de ese discurso para decir, bueno, esperen que van a ver y por ahora no lo estamos viendo, solamente estamos viendo más ajuste. Y lo que decía Pablo, esto es como un efecto dominó, empieza por la nación y va cayendo a las provincias, a los municipios de repente tienen dispensarios, de repente tienen planes de trabajo que no lo van a poder sostener si no hay una coparticipación de la provincia hacia el municipio y de la nación hacia la provincia. Y yo me ponía a pensar cuando leía todo esto, cómo las provincias a lo largo de tantos años han venido con esta lucha constante de la coparticipación y el dinero que le tiene que pasar a la nación y la asimetría que hay con Capital Federal, la asimetría que hay entre distintas provincias que producen distintas cuestiones como provincias petroleras como Mendoza, Neuquén, que no ven traducido todos esos recursos que le aportan al país en los precios de sus surtidores muchas veces. Entonces, es como que no me parece agarrado de los pelos y una cosa que se dijo porque sí. Me parece como una estrategia para decir, esto es lo que se les viene si no apoyan el proyecto o la nueva forma de ver la política. Sí, en muchas desigualdades, ¿no? que la Argentina tiene, que son anteriores a Milei y que refieren a muchos años de concentración en Capital Federal, de concentración de recursos, y ahora te encontrás con de partidas discrecionales. Pero también ves cómo la llamada casta se resiste a perder esos privilegios. Tendría que haber aumentado, por ejemplo, el boleto de colectivos en el área metropolitana de Buenos Aires y acercar 260 pesos, creo que se iba a ir el boleto de colectivos, que iba a equiparar al precio que estamos pagando hoy en Río Cuarto, en Córdoba, en Rosario, en la ciudad de Santa Fe, en Corrientes o en alguna otra ciudad. La justicia lo frenó. O sea, que un gobierno, porque en eso hay que dar la razón, todavía las tarifas de transporte en el área metropolitana de Buenos Aires las define el gobierno nacional, que es algo que no tiene lógica, que defina las tarifas de una ciudad o de un conglomerado urbano, pero quiso elevar las tarifas y equiparar a lo que pagamos todos los argentinos y la justicia dice, no, hay que frenar, es una locura pagar lo que están pagando. Entonces ahí vemos la resistencia de casta, esos son los derechos de casta. Los jueces que no quieren pagar ganancias. Sí, bueno, o sea, además, digo, si seguimos hablando de privilegios, ¿no? Sí, digo, sí. La justicia es una locura que un distrito pague lo que pagan los otros 23. Sí. Claro, no lo dicen en esos términos, Claro, pero yo que lo traducido. veo desde acá, digo, si mi hermana que se toma el colectivo para ir a trabajar todos los días está pagando el boleto 200 y pico pesos aquí en la ciudad de Río Cuarto, y los jueces que miran desde Comodoro Pi, miran ahí pasar los colectivos toda la mañana y dicen, no, qué locura, ¿cómo van a pagar 200 pesos el boleto de colectivo en la ciudad de Buenos Aires?
La ciudad más rica, ¿no? Sí. A donde confluye. Bueno, y el área metropolitana de Buenos Aires. Por eso se explica esta transferencia de recursos impresionante que hacemos desde las provincias y para sostener esos estándares de vida, o quizás no el estándar de vida, porque en el conurbano bonaerense lamentablemente hay mucha gente que se encuentra bajo la línea de pobreza y en condiciones de vida que no son las mejores, pero también esa transferencia de recursos sirve para mantener la tranquilidad en esos lugares. Porque son un bolsón electoral que a todo el mundo le interesa. A todo el mundo le interesa. Bueno, parte de este análisis que necesariamente hay que dar sobre qué sentido tiene la Argentina como país, como estructura de nación, ¿no? Como construcción de federalismo, que hoy parece más un sálvese quien pueda que una real discusión de hacia dónde deben ir los recursos, cómo distribuirlos. Porque si no el federalismo se convierte en una declamación en la Constitución y nada más. Si nosotros no ponemos en discusión ese tipo de cuestiones, la coparticipación y discutir la ley de coparticipación es una necesidad imperante. ¿Cuándo se va a dar? Bueno, imposible, porque necesitas las mayorías de todas las cámaras en acuerdo para poder discutir si efectivamente la provincia de Buenos Aires tiene que recibir ese porcentaje, si Córdoba tiene que aumentar su porcentaje por lo que aporta o lo que sea. Va a ser una discusión de décadas que no sabemos cuándo se va a dar. Pero tenemos que hacer federalismo en esas cosas. No puede ser que estemos... Pero el federalismo se hace en el Congreso. Entonces, nuestros representantes, votados, tienen que ir por eso, tienen que hacerlo cumplir, digo, porque nosotros con el voto tenemos una herramienta. Pero mira lo que hizo el Poder Judicial ahora. El Ejecutivo le dice, hay que subirle el boleto. El Judicial dice, no, ¿cómo le van a subir a Buenos Aires? Es como, me parece que es toda la estructura la que está consolidando esa desigualdad para con el interior. Porque lo que acaba de reflejar Martín, ¿qué le pasa al Poder Judicial que dice, no, a Buenos Aires no, para Buenos Aires es injusto, pero el resto del territorio nacional es muy justo? Claro. La cuestión de la casta también que referenciaba Pablo, también está como consolidando y confirmando esta estructura desigual para el interior del país. ¿Pero quién le pone límite al Poder Judicial? La República le tiene que poner, claro, el Congreso, el Poder Judicial, la República le tiene que poner un freno a los desmanejos de un Ejecutivo con superpoderes. Nuestros representantes. Hay algo que a mí me parece que es interesante de este contexto económico y político, y es que al no haber, porque el peronismo quedó fuertemente derrotado en las últimas elecciones, el radicalismo, aliado Conjunto por el Cambio, quedó en el tercer lugar, hay como una reconstrucción, un ver desde qué lugar la oposición va a reconstruirse en un modelo alternativo a Milei. Lo interesante de eso es que mientras eso se produce, están tomando mucha fortaleza los gobernadores. La voz que aparece como... en oposición o en todo caso interpelando al modelo de Milei son los gobernadores hoy. Y eso también puede ser una oportunidad. A lo mejor que dejemos de pensar en la búsqueda de un líder mesiánico o una dirigencia que sea capaz de definir en una mesa chica todo. Y a lo mejor es una oportunidad distinta a la que nos está dando la Argentina. Descentralizar un poco. Por ejemplo, ¿no? De que los gobernadores tuven un rol central en esa discusión. Algo que no estábamos muy acostumbrados, porque siempre se definía entre uno o dos referentes, ¿no? Era Macri, era Cristina, era... A lo mejor ahora se está construyendo algo distinto que habrá que ver cómo se consolida. Bueno, ¿no? pero yo creo que en esta mesa lo mencioné también. Yo veo algo valorable de lo que hemos vivido a lo largo de estos 40 días, que tiene que ver con el rol del Congreso trabajando. O sea, primero que en sesiones extraordinarias, en pleno verano, el Congreso ya abierto, ya eso es para aplaudir a Milei. Gracias, Milei, por hacerlos laburar. Primero eso. Pero además que ahora, en estos planteos y en la fragilidad que tiene el propio gobierno de no contar con los votos necesarios para poder llevar adelante sus iniciativas, necesita, lógicamente, escuchar a los legisladores. Y un diputado de Córdoba puede agarrar y tuitear ayer, por ejemplo, que se encontró con que había firmado un dictamen, que después le habían cambiado unas palabras y que el vocero presidencial le esté contestando, y eso generar un debate, un profundo debate en torno a lo que el próximo martes puede ser. Entonces digo, hay una cuestión de pesos que están cambiando, de una institucionalidad que está funcionando, en esas cosas, después cuestionamos todo lo otro, pero que está funcionando gracias a que no hay mayorías. Claro. Hay que negociar mucho más. No son escribanías, digamos. Claro, pasamos del Congreso escribanía a un Congreso donde son necesariamente... construir consenso, negociar. Por esto es la punta de la lanza, la punta del iceberg, porque esto va a ser tensión permanente, negociación permanente, y entonces esta forma se va a ver replicada en un montón de ocasiones más, me parece. Sí, y por ahora habla el Congreso. Claro. Hay que ver
si la situación no mejora, cuando empiece a hablar la gente, la calle. Es distinto, ¿no? Bueno, habrá que ver. Si la situación mejora, ojalá que la institucionalidad pueda ir acompañando el distinto proceso. Pero cuando la cuerda ya no se va tensando en las discusiones políticas, sino en ver cómo comes todos los días, la cosa es distinta. Bueno, teníamos para charlar Sí. del boom turístico de Argentina con 200% de inflación, que está encabezando la lista de los destinos más populares en la región. Es como una noticia, viste, que te genera, como tiene dos aspectos. Decís, bueno, qué suerte que van a entrar divisas, pero decís, qué triste que es inaccesible para nosotros conocer nuestros propios lugares. Es el sentido de la oportunidad. También leía ayer en uno de los diarios que leo habitualmente que hay como un boom que se había visto durante el año, pero que ahora se ha exacerbado, que tiene que ver con las compras, los países limítrofes que cruzan a comprar, ¿no? Así que bueno, allí estará la oportunidad. Bueno. Pero subirse a la ola, los comerciantes que están en zona de frontera y demás, ofrecer las distintas cuestiones para poder Yo te digo ingresar el que dinero. ni Milei se le animaría a nuestra productora. No, porque nos está... Vino ella dos nos veces, aprieta y en nos la segunda amenaza. hizo así. ¿Qué y dijo, quiso "Muchachas, decir? Yo soy chicas". nueva, estoy... En un rato viene Pero, este, como pero decimos Paula, siempre, las en un rato productoras viene son, este. no, pero son el verdadero Tienen poder, son la casta, tienen el digámoslo. mismo lenguaje. Real. Yo voy a renunciar porque me invitan, me hacen venir, sentarme acá y después cuando empiezo a hablar, yo Claro, la veo acá. aparece La veo acá por este Yo no vi rinconcito. nada, yo acá no veo No, nada. ¿ves? Pero yo la veo que asoma y me pongo nervioso. Ayer era el circulito redondeo, hoy fue así y mañana. Claro, yo ya te dije, Me dio mañana es miedo. sábado, pero el Mañana lunes no se hace. ron, motosierra. Claro, Sí, sí, bueno. sí, la casta de los productores es tremenda. ¿Hacemos una pausa? Sí, Bueno, hacemos una gracias, pausa y ya Paula. volvemos con Gracias, más. Felices Gracias, vacaciones gracias en tus por últimos días. Gracias, Que gracias, disfruten. muchas gracias.